Pues en esta ocasión, bienvenidos a todos y a todas. Lo que les vamos a platicar el día de hoy es principalmente todo lo que tiene que ver con esta parte de la tecnología, cómo se comporta, qué es, cuando escuchamos la palabra, por ejemplo, hardware, software, interfaz de usuario, menú, herramientas digitales, ¿a qué es lo que nos referimos o qué es lo que yo quiero en determinado momento poderles decir? O cuando escuchamos estas palabras que de repente son tecnicismos muy específicos, pues bueno, realmente vamos a enfocarnos un poquito en ese sentido, en hablar un poquito de ello. Ya lo demás, igual quizás en la práctica y en el uso diario, nosotros vamos a poder entender un poquito más estas herramientas y tener una mejor comprensión. ¿Por qué hice en esta ocasión énfasis en poder hablar de esto? Porque yo sé que quizás muchos hoy en día todavía tienen miedo a la tecnología y pues nada, mucho de todo esto es perderle el miedo. Me encanta esta imagen de que una persona con lentes, es una señora y le va a presionar una tecla y en el momento que le presiona la tecla explota, ¿no? Creo yo que mucha gente piensa que la tecnología a veces así es, que le vas a aplanar a algo y ¡pum! Va a explotar, ¿no? Pues sí, quizás sí llegue a pasar, pero no es así. La realidad es que no es así. A menos de que Estamos, en algún momento, perdón, ¿alguien estamos habló? viendo una de donde dice software y varias computadoras. ¿Es esa? Sí, 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 Ah, pero perfecto. todavía estoy platicando un poquito el previo. Y pues bueno, les digo, me gusta mucho esa imagen, ¿no? Porque precisamente es el pensamiento que tienen muchas personas. No digo que no se pueda, pero sí una computadora común y corriente no va a llegar a tener este tipo de comportamiento, a menos de que destruyamos su centro de carga o dañemos algo de las conexiones eléctricas, probablemente sí llegue a explotar. O con una descarga eléctrica, bueno, probablemente llegue a explotar. Pero no, chicos, no pasa así. Bueno, primero que nada, voy a hablar de lo que es el software y el hardware. El software, chicos, la palabra en español sería como parte suave. Esta parte suave es todo lo que está digitalizado dentro de nuestras computadoras. Por ejemplo, un software podría ser un Word, que es para escribir, un PowerPoint, que es para crear presentaciones, un Photoshop, un Canva. Cuando descargamos el Canva en nuestras computadoras ya se vuelve un software. Este software obviamente tiene la facultad y la facilidad de que lo podemos usar en línea y también lo podemos descargar y en el momento que nosotros lo descargamos ya se vuelve una parte suave de nuestras computadoras. Nuestras computadoras tienen físicamente estas dos cosas. La parte suave no la puedo ver porque es información que la computadora reproduce mediante códigos binarios y estos códigos binarios reproducen precisamente la interfaz, el uso, los protocolos, etcétera. Entonces, esta parte suave, pues, por ejemplo, como les digo, puede ser Photoshop, Premiere, InDesign, Google, todo esto es la parte suave, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con aplicaciones, programas, o es como más comúnmente se conoce, antivirus, por ejemplo, modificadores de imagen, editores de video, de imagen, editores de texto, pues bueno, todos estos son software, ¿ok? Y hay en mil. En el mundo hay muchísimos tipos de software. Por ejemplo, Apple sacó sus propias líneas de software que son propias de la marca, así como Word, así como Excel. También Apple sacó algunos software. Este, Así como existe iOS, existe Linux, existe Windows, entonces cada uno de ellos son, por ejemplo, un sistema operativo, que también es como la parte suave de nuestras computadoras. Y luego tenemos la parte dura, que es lo que se conoce como hardware. ¿Qué es nuestro hardware? Todos los periféricos que tenga una computadora, como el monitor, el teclado, el ratón, el lector de discos, el lector de USBs, la memoria RAM, el disco duro, los periféricos, la tarjeta madre.
Todo eso es la parte dura, ¿sí? Y se le conoce como parte dura porque precisamente todas estas piezas están integradas en nuestras computadoras. Yo no las puedo ver a primera instancia, pero una vez que yo la pueda abrir, pues bueno, en ese momento ya puedo ver realmente qué es esta parte dura, ¿no? Ahora bien, aquí una parte importante. Hay softwares que son muy pesados para nuestras computadoras o para cierto tipo de computadoras. Digamos, por ejemplo, si compro una computadorcita comercial que me costó, vamos a suponer, unos 5,000 pesos. Probablemente si yo la voy a utilizar para editar video, editar una imagen, aparte un editor de texto, aparte voy a utilizar ChatGPT. Y aparte voy a estar revisando correos. Probablemente voy a hacer y voy a forzar que precisamente nuestra computadora se ralentice, o sea, trabaje de una forma muy despacio. Sí, por eso en algún tiempo las computadoras, no se acuerdan, no sé si haya algunos o algunos aquí que recuerden que, por ejemplo, las computadoras, antes de que llegara toda esta digitalización moderna, todo este procesamiento más rápido de información, nuestras computadoras utilizaban algo que era un disquete para poder reproducir la información mediante la computadora, mediante una interfaz. Y muchísimo tiempo más atrás, pues obviamente, si nos vamos al inicio de las computadoras, pues eran edificios completos, eran pisos completos de computadoras. Lo que ahora traemos en un smartphone antes físicamente era todo un piso. Entonces, analicemos esta parte de cómo la tecnología actualmente ha ido cambiando y ha ido eh, fortaleciéndose tanto en cuestión de procesamiento de información, en cuestión de comunicación, en cuestión de protocolos, en cuestión de conexiones. Hoy en día incluso ya utilizamos, por ejemplo, tecnologías que son inalámbricas. O sea, por ejemplo, este es un ratón inalámbrico, este es un teclado inalámbrico, incluso, por ejemplo, nuestras pantallas, algunas pantallas, que traen, por ejemplo, Roku, tú descargas en tu smartphone, como un control digital y desde tu smartphone puedes estar controlando el Roku o puedes estar controlando la pantalla. Entonces, analicemos precisamente esta parte. Primero que nada, cómo es que se comporta, cuáles son los componentes. Entonces, pues bueno, aquí les estoy poniendo algunos ejemplos en cuestión visual de cómo es que cada uno de estos productos interactúa. Por ejemplo, en su momento provengo yo de una escuela en la que por ejemplo, si no tenías un cable en específico, pues ya no podías conectar la cámara o no podías conectar X monitor y lo que sucede, bueno, creo que sí les ha de haber pasado en algún momento cuando conectabas un cañón, si no tenías el cable VGA, el clásico cable VGA, si no lo tenías, pues no podías reproducir nada en el cañón. Hoy ya reproducen audio y video, que es el HDMI, ya podemos precisamente meter esta información en audio y video. Entonces, no, analicemos esa parte principalmente, ¿no? Que ya ahora las partes antes eran muy grandes y ahora son más chicas y créanlo que al día de mañana van a ser muchísimo más chicas o van a ser otro tipo de tecnologías. Como hoy en día ya tenemos, por ejemplo, lentes, les llaman lentes 360 que tú los conectas, por ejemplo, directamente a tu aplicación de Facebook. Y en ese momento que lo conectas, estás transmitiendo en vivo lo que estás viendo con tus propios lentes. Entonces, imagínalo. Los lentes ya traen unas cámaras y estas cámaras, estos lentes se conectan directamente a Facebook y Facebook está reproduciendo lo que estás viendo. Entonces ya, ahora la herramienta se está volviendo parte de ti y no solamente es como traerla en la mano, sino ya incluso yo creo y no lo dudo que empiezan a hacer experimentos con humanos y empezar a modificar partes, como lo que veíamos en las caricaturas hace tiempo, de que veíamos biónicos o hombres biónicos, pues bien, no dudo que ya esté pasando y que vamos a darnos unas sorpresas en un futuro. Pero gracias a qué? A que precisamente nuestra tecnología ha avanzado muchísimo. Y de eso precisamente es lo que voy a estar hablando. Entonces, la comunicación que tiene nuestras computadoras puede ser inalámbrica, por cable, por radiación incluso, por diferentes tipos de frecuencia. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que antes utilizábamos algo que se llamaba infrarrojo. Entonces el infrarrojo es una frecuencia, de hecho se llama infra porque se encuentra por debajo, o
O sea, por ejemplo, los ultravioletas son por encima, los infrarrojos son por debajo. Entonces, estas frecuencias no las podemos ver, pero sí existen dispositivos y aparatos que pueden identificarlas y gracias a ello, pues obviamente podemos enviar informaciones como el Bluetooth. El Bluetooth viaja o se transmite mediante cierta frecuencia. El Wi-Fi también se emite o se reproduce por ciertas frecuencias y pues es así como nos podemos comunicar. Bueno, entonces, recuerden, partes duras, partes suaves. Ok. Em, una vez que ya hemos bajado un poquito esto, vamos a entrar a lo que es el Internet. El Internet no es otra cosa más que un servicio de conexión en línea y que solamente tienen las computadoras o los smartphones o ciertos dispositivos que pueden identificar precisamente esta red y o esta conexión. Ahorita hay, por ejemplo, los computadores los puedes conectar o los dispositivos los puedes conectar por cable, ¿sí? Incluso hasta en los cables ya cambió precisamente la tecnología. Antes eran, por ejemplo, cablecitos mediante fibras. Hoy tenemos la fibra óptica, que es luz que viaja a través de una fibra en específico y esto transmite y o envía paquetes de información, que es lo que estoy observando. Por ejemplo, de hecho, cuando tú conectas un cable tipo en fibra óptica, no lo puedes forzar porque se va a quebrar la fibra por dentro y pues bueno, ya no se transmiten los datos. Anteriormente los cables, pues obviamente sí los eran un poco más flexibles, pero bueno, la fibra óptica nos permite eso de que ya no necesito tanta cantidad de cable, solamente a lo mejor con uno viaja mayor cantidad de información y datos. Bueno, entonces, y el Internet, algo importante del Internet es que tiene ciertos protocolos. Estos protocolos no los vemos, ¿sí? Y tienen una dirección IP. Algo, por ejemplo, interesante que nos pasó ahora que estábamos configurando lo de las páginas de Facebook y todo este tipo de cosas, es que, por ejemplo, Facebook identifica la IP de donde quieres tú conectarte al Facebook y te dice de inmediato, o sea, te manda una alerta a tu Facebook y te dice, oye, ¿sabes qué? Resulta que alguien en alguna parte del mundo está intentando ingresar a tu Facebook. Dinos si eres tú o es alguien que conozcas que le estás dando la autorización de entrar. ¿Por qué? Porque precisamente Facebook tiene una tecnología para identificar la IP. Recordemos que la IP es como una dirección geográfica que se nos asigna una vez que hemos contratado el Internet. Entonces, esta IP, pues obviamente es un numerito, el cual cuando yo hablo de un protocolo es como hablar de una llave, ¿ok? Y tenemos diferentes puertas. Entonces, estas puertas, dependiendo del tipo de llave que yo tenga, es conforme las voy a ir abriendo. Entonces, por ejemplo, si mi protocolo de Internet tiene un procesamiento de seguridad, vamos a llamarlo así. Entonces quiere decir que ya tiene no solamente una cerradura, no solamente una llave, sino ya tiene un candado. Oye, que tiene un doble protocolo de seguridad, por poner un ejemplo. Ah, entonces quiere decir que no solamente tiene la cerradura y un candado, sino tiene otro candado o otro tipo de cerradura que se abre con otro tipo de llave. Entonces estos protocolos dependiendo del tipo de internet. Por ejemplo, un protocolo de seguridad podría ser la contraseña, que nadie se puede, o sea, que tú llegues a algún lugar y que quieres conectarte, pero te pide una contraseña. Ese sería un protocolo, o ese es un protocolo. Entonces, es importante que pensemos en los protocolos como procesos. ¿Sí? Para llegar del punto A al punto B y del punto B al punto C y del punto C al punto D, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué necesito? De hecho, algo que nos puede ayudar muchísimo y bueno, creo que es algo que se recomienda de repente para poder bajar todo esto del internet es jugar videojuegos. Van a decir, o sea, ¿y eso qué? Pero sí. En un videojuego te dice, oye, ¿quieres llegar del punto A al punto B? Entonces tienes que desbloquear, no sé, esta meta, o tienes que desbloquear este proceso, o tienes que desbloquear esto otro para poder llegar a este nivel. Entonces, imagínense que esto también así funciona, o sea, mediante diferentes tipos de protocolos, mediante diferentes tipos de procesos que yo puedo llegar a tener, gracias a ello, pues yo obviamente puedo interactuar de una forma diferente precisamente con todas estas herramientas digitales. Entonces, esto es el Internet, ¿sí? A grandes rasgos. Este, y
Bueno, voy a lo de los buscadores. Yo creo que la mayoría conoce estos buscadores. Yo creo que todos, o en su mayoría, los que estamos aquí, yo me atrevo a decir que un 80% utilizamos Google. Existen otros que es el de Bing, que es de Microsoft, Yahoo, que es de otra empresa, y Yandex, que creo que este es el chino. Entonces, todos estos buscadores, obviamente, el procesamiento de la información de cada uno de ellos va a ser diferente, ¿sí? Y por lo mismo que ahora ya entramos como que en la parte de las marcas. Y digamos, es como, vamos a ver una marca como si fuera una persona. Entonces, cada una de estas personas tiene una identidad, una personalidad, tiene ciertos valores, tiene ciertas características, se viste de X manera. Entonces, pero a final de cuentas, cada uno de ellos va a coincidir en ciertas categorías o en ciertas cosas. Por ejemplo, Google tiene muchísimas herramientas que de repente la gente desconoce o que no llega a utilizar, pero que se encuentran en línea. Y de hecho, por ejemplo, Google tiene por poner, abrir un poquito el paréntesis, ¿no? Y hablando de todo esto, Google tiene algo que le llaman aulas Google, que precisamente utilizan unos equipos que se llaman Chromebook. Déjenme se los enseño. Que precisamente estos equipos, la característica que los identifica es que tienen todas las herramientas de Google. Entonces, por ejemplo, Google ya tiene su propio Excel. Entonces, aquí ya no necesitas instalar Excel, ya lo trae. Tiene su propio PowerPoint. Ya no necesitas instalar PowerPoint o pagar una licencia de PowerPoint. Ya te lo ofrece precisamente Google. Con este equipo, que vale muchísimo menos que un equipo normal, la única diferencia que tiene precisamente este equipo es que no puedes instalar otro tipo de software. Por ejemplo, si yo quiero instalar, a lo mejor sí voy a poder utilizar Canva y puedo utilizar CapCut, por ejemplo, pero lo voy a tener que utilizar en línea, no lo voy a poder descargar. Entonces, es la única diferencia. Me imagino, no sé si alguno de ustedes ya conocía precisamente las Chromebook. No las estoy vendiendo, es chiste. Pero sí, ya existen este tipo de equipos y obviamente, como les digo, todo convive y todo converge de una u otra manera en relación a la marca, a la personalidad de la marca. Entonces, nuestras marcas o las marcas que tenemos ahorita, por ejemplo, Apple, ¿no? Como Apple quiere como politizar, por así decirlo, politizar, digamos, bueno, y lo hizo, ¿no? Fue el pionero en politizar, por ejemplo, lo de la música digital. Fue el primero en crear podcast, fue el primero en haber creado la televisión en línea, o sea, fueron pioneros en muchas cosas, pero todo casa a final de cuentas con su personalidad, con lo que ellos quieren ser, ¿no? Entonces, bueno, igual Google utilizó los Chromebook y bueno, entonces, como les digo, cada uno de estos buscadores nos va a procesar la información de una forma diferente, pero siempre y cuando tengamos internet, ¿ok? Entonces, un buscador no es otra cosa más que, por ejemplo, como un Google que tú ingresas, agregas información, que te la busque y te va obviamente a lanzar del primero al X número, todo lo que se encuentra relacionado a eso en específico. Y ahora bien, vamos con lo que son las páginas web. Han existido, digamos, como cuatro etapas de las páginas web, de acuerdo o dependiendo, número uno, de la tecnología. Número dos, de la velocidad del procesamiento de información. Y número tres, pues, cómo puedo interactuar precisamente con estas páginas. Y aquí en resumen dice que, por ejemplo, la web 1.0 fue la primera fase de web caracterizada por principales estática y unidireccional. Los usuarios podían acceder a la información, pero no tenían la posibilidad de interactuar y contribuir con el contenido. Por ejemplo, la web 1.0, ¿cómo se veía? Vamos allá. Em, digamos que era algo parecido a esto. Súper arcaico. Si nosotros ya vemos algo así, pues ya es así como que, oye, ya estamos viejitos, ¿no? Si ya vemos algo así. No se crea, es otro chiste. Entonces, pues bueno,
Es así como se veía, no tenía muchísimos colores, no tenía muchísimos volúmenes, no nos manejaba cosas en tercera dimensión, las imágenes eran muy simples, muy sencillas, etcétera. Esa era la web 1.0, ¿ok? Y luego vamos con la web 2.0. Dice, marcó un cambio significativo con la introducción de la interactividad y la colaboración. Los usuarios podrían crear y compartir contenido, participar en foros y redes sociales y comunicarse entre sí. Entonces vamos a ello. La web 2.0. Por ejemplo, el Hi-Fi, el Facebook, el WordPress, un Blogger, LinkedIn, Twitter, Flickr. Bueno, si conocen estas herramientas en algún momento, pues bueno, esas eran herramientas precisamente que se utilizaban en una web 2.0. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya podía subir una imagen y esa imagen precisamente descargarla de Internet. En la web 1.0 era un poco más complejo el proceso. En esta ya podemos igual incluso subir y bajar información. Y luego pasamos a la 3.0, sí se caracteriza por la inteligencia artificial, la personalización, la semántica, se busca una experiencia más inteligente y personalizada, donde la web se adapta a las necesidades individuales de cada individuo. Recordemos que la semántica es la forma en que se puede comprender o comprenden, se pueden comprender las cosas. Entonces, en la uno y en la 2 necesitamos buscar las cosas como en específico, pero en la 3 igual, por ejemplo, podría ser predictivo, o sea, la información podría ser predictivo, o sea, es como si yo dijera CAS, entonces Internet y podría interpretar como casa, caso, casino, ¿sí me explico? O sea, la semántica ya era implementada precisamente de esta manera. Entonces, ya ahora las páginas, por así decirlo, tenían un poquito más de inteligencia, el procesamiento de información, y como les digo, si el Internet no fuera tan rápido, pues obviamente no tendríamos forma de poder interactuar y que precisamente el proceso de esta información no fuera más rápida. Hoy en día incluso esto tenemos la semántica, la forma en que utiliza la semántica el chat GPT, pues obviamente es impresionante, ¿no? Porque te puede entender tanto en español como en inglés, entonces ya maneja eh, una traducción del lenguaje, ¿no? Ya te comprende el lenguaje. Entonces, imagínate, ya comprende este proceso mental que tenemos nosotros cuando alguien nos dice una secuencia de palabras y precisamente ya lo interpreta y lo entiende. Entonces, bueno, ya entramos en esa etapa. Ok, y tenemos la 4.0. Dice que se espera que sea una web más conectada y con mayor integración de tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada y la inteligencia artificial avanzada. Pues bueno, ahorita nos encontramos en esa etapa. Si me preguntasen en determinado momento cuál sería la web 5.0, yo creo que ya sería una web en la cual nos pudiéramos conectar de una forma neuronal y pudiésemos entrar a un mundo digital, o sea, ya que nuestro cerebro pudiera entrar en ese proceso. No sé, pudiera ser, suena ficción, pero pues si en algún momento la ficción era, me acuerdo mucho de las películas del Santo, siempre lo utilizo el ejemplo de las películas del Santo, que cuando salía el Santo y hablaba en el carro y alguien le contestaba, y que utilizaba su reloj y hablaba y tenía una interacción y una comunicación. Chicos, hoy en día lo hacemos. Yo creo que 20, que serían 30, 40 años después, ya lo tenemos. Entonces, pues bueno, si, como a veces dicen los líderes, si vive en tu mente, vive en tu realidad. Entonces, pues bueno, creo yo que sí vamos a llegar a ese nivel. Para que nos vayamos preparando, ¿verdad? Es con esa intención también. Ok, entonces ya vimos los buscadores, lo del Internet, lo del software, los hardware, los Chromebook y la web 3.0. Ahora, ¿a dónde lo quiero aterrizar toda esta información? A las tecnologías que normalmente usamos. Por ejemplo, si yo me meto en Facebook, por poner un ejemplo, a esto, chicos, que tenemos aquí, esto que nos aparece en primera instancia es algo que conocemos como nuestra interfaz de usuario, ¿ok? Eh, Hay empresas que diseñan estos tipos de interfaz de usuario de acuerdo a las necesidades que va a tener la persona, ¿ok? En algún momento estas interfaces no eran tan como amigables, por así decirlo. Me refiero a amigables en el sentido de que las personas pudieran encontrar rápida la información. Hoy en día sí.
piensan primero en cómo es que estas herramientas pueden llegarse a utilizar. Sí hay un proceso, en teoría, en la industria, donde se fabrica todo esto, donde se crea, en donde se ponen pruebas precisamente para saber si las personas pueden asociar ciertas cosas al momento de estar utilizando estas interfaces. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra interfaz de Facebook, aquí tenemos nuestra interfaz de WhatsApp, aquí tenemos nuestra interfaz de Google. Aquí tenemos nuestra interfaz del explorador, del buscador de Google, ¿sí? Aún así, les quería mostrar este ejemplo porque precisamente cuando tú ingresas a Google y estás con tu correo, siempre vamos a ver el menú que está presente. Aquí estoy en el buscador y aquí está el menú. Aquí estoy en el correo y aquí está el menú. Siempre los menús, chicos, van a estar representados o por puntos, o por cuadritos, o por líneas, o por triangulitos, o por un cuadro, o por líneas verticales o horizontales. Por ejemplo, los que utilizan Android, un menú para poder previsualizar sus aplicaciones se encuentra en líneas. Para el inicio vemos un circulito. Entonces, mucho de todo esto es precisamente aprender a observar y a analizar, volviendo otra vez a los videojuegos, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero desbloquear? ¿Hacia dónde quiero transferirme? Del punto A al punto B. Ok, bueno, normalmente, como podrán darse cuenta, si yo busco algo, se encuentra siempre en la parte superior. Aquí vemos, dice buscar el chat o iniciar nuevo. ¿Dónde se encuentra? En la parte superior. Facebook, ¿dónde se encuentra? En la parte superior izquierda. Google, buscar, en la parte de arriba, en la parte de arriba, en la parte de arriba. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que las herramientas están creadas precisamente para que ustedes, para que nos, para cómo es que el usuario en determinado momento las va a utilizar. Entonces, siempre busquen, bueno, yo siempre les digo, siempre busquen en las esquinas. Normalmente en las esquinas es donde se va a encontrar siempre la información. Miren, por ejemplo, aquí está menú principal y cómo está representado por líneas. Pero también aquí tengo otro menú, que son las aplicaciones de Google. Entonces, ¿cómo está representado? Como un cuadrito. En el momento que le doy clic, tengo todas las herramientas de Google. Algunas que ya les mencioné, aquí se encuentran, chicos. Sí, por ejemplo, documentos que vendría siendo Word. Google Keep es como como un blog de notas, pero puedes anotar precisamente notas, agregar imágenes, ligas, lo que tú quieras. Classroom es como crear una clase en línea. Blogger es precisamente un blog y presentaciones, pues obviamente es PowerPoint, ¿no? Eh, por ponerles un ejemplo, digamos, ahorita entro por ejemplo, aquí a hojas de cálculo. Y esto está dentro precisamente, a ver, permítanme, disculpen. Listo. Eh, Obviamente, como les digo, prácticamente en el momento que yo le doy aquí como nuevo, se me abre mi interfaz. Recordemos que esta es nuestra interfaz. Y en el momento que se abrió nuestra interfaz, precisamente es como si fuera una hoja de cálculo. Aquí escribo. Lo interesante de esto es que precisamente este documento se queda en línea. Digamos, si yo necesito ver precisamente este documento o modificarlo, lo que puedo hacer es desde mi smartphone, lo puedo modificar. Bajo la aplicación y lo modifico. Si no tengo la facultad de un equipo, vaya en una computadora, poderme mover con mi equipo. Si mi equipo es fijo, pues obviamente, a lo mejor no sé, si voy a tener una presentación en alguna otra ciudad, pido un equipo allí. Puedo entrar desde Google con mi usuario y contraseña del correo y de inmediato entro o acceso aquí a los archivos. Entonces, como les comento, ya la tecnología nos permite precisamente, por así decirlo, ahorrarnos ese paso. Y obviamente todas las herramientas que tengo aquí arriba son herramientas muy similares a las que yo podría llegar a utilizar en Excel. Pero bueno, a final de cuentas, son herramientas para estar aprendiéndolas, estar usándolas. Como les digo, no tengan miedo al momento de estarlos utilizando. Creo un documento en blanco y otra vez, aquí está. Miren. Y es como un Word. Y lo padre aquí es de que de aquí pues lo puedes compartir mediante, no sé, por ejemplo, si hacen cotizaciones, las pueden hacer desde acá, pueden hacer sus cálculos
ya con a lo mejor una imagen institucional y en el momento que yo quiera enviar la cotización, no tener que abrir Word y luego pasarme para acá y enviarlo, ¿no? Desde aquí mismo lo puedo enviar mediante Google. Entonces, nada, todas estas herramientas que tenemos, por ejemplo, Meet es como si fuera el Zoom, es como una llamada. Creo que ya algunos de ustedes interactúan mediante Meet, el chat, incluso Google, déjenme les comento, Google tenía una red social, así como Facebook, también la tenía, nada más que, pues bueno, no fue muy, este, no tuvo mucho auge, a las personas como que se les hizo pan con lo mismo, entonces como que no funcionó y la eliminaron de su catálogo de servicios. Entonces, bueno, tenemos un calendario, tenemos el de búsqueda, el Gmail, como les decía, el Classroom, viajes, formularios, podemos hacer un formulario, el gestor de contraseñas, etcétera. Tenemos muchísimas herramientas, incluso YouTube, que al final tengo cuentas también todos lo conocen y que viene perteneciendo a Google. Entonces, en este caso, por ejemplo, Google, así es como se comporta. Le voy a decir que acá, entonces, bueno, aquí lo único que me está haciendo es mostrarme el menú que tengo aquí, precisamente del correo. Si me voy a Facebook, pasa lo mismo con Facebook. Y lo mismo que tengo aquí, en la interfaz de aquí, lo mismo lo voy a encontrar en las aplicaciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, le voy a dar clic aquí en el menú y una vez que le doy clic a este menú, pues obviamente me aparece todo lo que integra Facebook. O sea, por ejemplo, el administrador de anuncios. Bueno, en el mío, en este caso, es el administrador de anuncios, Meta Business Suite, panel profesional, eventos, amigos, grupos, noticias, feeds, páginas, videojuegos, jugar, video, etcétera. Tiene muchísimas características dentro de estos menús y obviamente dentro de cada uno de estos hay un submenú y dentro de ese submenú, pues obviamente hay otras herramientas y dentro de esas herramientas me llevan a otros procesos. Es lo que les comento. Aquí digamos que me encuentro en punto A, una vez que doy clic en el menú y le doy, por ejemplo, quizás en alguna de estas otras herramientas, es el punto B. Y ese punto B ya se volvió en el punto B 1.1 y luego punto B 1.2, 1.3 y luego 1.2.1, etcétera. Y así es como nos podemos estar viendo. Lo interesante de todo esto es que las herramientas intentan moverlas lo menos posible para precisamente cuando al momento que tú quieras modificar algo, lo encuentres de una forma más rápida. Esto va como con la idea de la simplificación de lo que es menos es más. Entonces, vamos a intentar precisamente esa parte. Entonces, muchas de las cosas que tú puedes llegar a interactuar o aprender es de una forma más rápida, haciéndolas abstractas, ¿no? En un proceso, hacerlo abstracto y hacerlo rápido y que me genere muchísimo es lo mejor. Precisamente es lo que estamos haciendo hoy con las tecnologías, ¿no? Ya no necesitamos de una agencia, ya no necesitamos de una radio, de una televisión para darnos a conocer. Ya lo hacemos desde Facebook, todo lo hacemos desde Facebook. Hacemos una campaña publicitaria, la lanzamos y no requerimos de mayor cantidad de profesionales, ya lo podemos hacer incluso individuales o bueno, contratar a alguien más, pero ya no requerimos de tanta, sí, de tanta cantidad de personas para poder hacer algo. Y lo mismo pasa en WhatsApp. Por eso quería ponerles estos tres ejemplos que son los que más comúnmente utilizan o pueden llegar a utilizar. Que en este caso también otra vez el menú lo tenemos en la parte de arriba, ¿sí? Y en el momento que yo doy clic al menú, pues obviamente me aparecen todas estas herramientas. ¿Y qué puedo hacer en cada una de ellas? Y luego si me voy dentro del chat y le doy clic a este menú, me aparecen otra vez otras opciones. Y pues bueno, este es el chat de WhatsApp Web, el Facebook, Google. Y bueno chicos, por el día de hoy ha sido todo.